Vamos a dar inicio con nuestro tema base que viene siendo la lectoescritura, ¿sí? La lectoescritura viene siendo una palabra compuesta, ¿sí? Eh, Viene siendo de manera separada totalmente, dos términos totalmente diferentes, pero van unidos, ¿sí? La lectura y la escritura, lo que son las docentes de educación inicial y educación básica, las unen para consolidar, bueno, los aprendizajes de los niños en este sentido. Para el aprendizaje de la lectoescritura, el niño necesita utilizar lo que son las habilidades motoras, sobre todo la motricidad fina, ¿sí? Las habilidades también sensoriales y la cognitiva, ¿sí? Una de las más importantes. Bueno, todas son importantes. Todo esto se puede hacer mediante diversas actividades, tanto en educación preescolar como en educación básica. Vamos a colocar en el ejemplo de educación preescolar con las actividades de apresto, ¿sí? Ahí es donde damos inicio con la lectoescritura desde inicial. Las actividades de apresto, por supuesto, siempre van enfocadas a la edad del niño, ¿sí? Primero, segundo y tercer nivel. También vamos por la parte de educación básica, pues ya aquí ya está más consolidado lo que es la lectoescritura cuando los niños llegan a primer grado. Sin embargo, en la primera etapa que viene siendo primero, segundo y tercero, lo que hacen, primero, segundo y tercer grado, lo que hacen es fortalecer, ¿sí? Y ya en cuarto, quinto y sexto grado, que viene siendo la segunda etapa de educación básica, allí ya estaría totalmente consolidado y van a mejorar. ¿Qué van a mejorar? Que el niño lea, pero respetando los signos de puntuación, por ejemplo. En la parte de escritura, que mejore la ortografía, ¿sí? En esa segunda etapa lo que vamos a hacer es mejorar lo que ya viene de años anteriores. Tenemos que la lectoescritura contribuye al desarrollo del lenguaje y la expresión escrita, estimula el pensamiento crítico y creativo, mejora la concentración y la organización de las ideas. Vamos a continuar con los recursos y algunas actividades para la estimulación de la lectoescritura, ¿sí? En los niños. Si se pueden dar cuenta, en la primera parte, ¿sí? Las primeras cuatro líneas, coloqué las actividades o los recursos para estimular la lectoescritura en preescolar. Y las que están en la parte de abajo, las cinco siguientes, son relacionadas a lo que es la educación básica, ¿sí? Aquí estamos viendo las dos, pero englobadas. Por la parte de preescolar, de lo que les hacía mención, que son las actividades de apresto, ¿sí? Eh, Casi siempre se utilizan, o por no decir que siempre. Al inicio de año escolar, en la mayoría de instituciones, tanto públicas como privadas, se pide un libro de apresto, ¿sí? En el caso de las instituciones donde no se pide este libro, entonces las mismas maestras colocan sus actividades de apresto, ya sea en el cuaderno o en las hojas blancas, ¿sí? Para realizar estas actividades. Tenemos también el reconocimiento de palabras mediante logos. Aquí los niños pues están en la fase logográfica. Eh, por ejemplo, ¿qué quiere decir eso? Le mostramos a un niño el logo de la Coca-Cola y el niño va a reconocer que ahí dice Coca-Cola aún sin saber leer, incluso aún sin conocer las consonantes o algunas o las vocales. Solamente identificando el logo, ¿sí? Eso le llamamos fase logográfica. Lo mismo sucede con la famosa M de McDonald's. Ellos la ven y ya saben automáticamente qué es lo que significa. Tenemos también la lectura de cuentos mediante pictogramas, ¿sí? No sé si alguna de ustedes conoce qué son los pictogramas, Jennifer Bello y Jennifer Cárdenas. No, No, no no sé. no, no sé. Bueno, me imagino que lo habrán visto, ya les traje por aquí un ejemplo. Eh,
Esto pues es muy reconocido en lo que es la educación primaria y en preescolar también. Los pictogramas viene siendo esto. Aquí traje el ejemplo de los tres cerditos. Entonces, las figuritas que ustedes ven, los muñequitos, son el símbolo gráfico, ¿sí? También llamado pictogramas. Este es un cuento con pictogramas. Entonces, ¿cuál sería la actividad ideal para los niños en este caso con este cuento? La docente lee la parte escrita y el niño va a identificar el símbolo gráfico. Por ejemplo, la docente comienza con el eran y el niño va a decir la parte del símbolo gráfico, que en este caso es los tres cerditos, ¿sí? Ellos ahí se van a sentir involucrados y les va a llamar mucho la atención porque van a sentir que ellos también están formando parte de la lectura del cuento. Esto se utiliza en ambos, como ya hice mención, ¿sí? Tanto en básica como en preescolar. Continuamos con la asociación de las letras con objetos que se encuentran en el entorno. Fácilmente eso lo podemos hacer cuando estamos en la ronda, ¿sí? En el salón de clases antes de iniciar con la jornada como tal. Podemos mostrar a los niños las vocales y invitamos a los niños a que la asocien con algunos objetos que están en el entorno. Por ejemplo, si le mostramos la A y nosotros tenemos el dibujo de un avión pegado en la pared, entonces ellos dirán, este A de avión, señalan el avión y así sucesivamente con los objetos que estén alrededor y según la letra, ya sea consonante o vocal que se le esté mostrando en el momento. Aquí cerramos ya lo que es la parte de preescolar y comenzamos con los recursos y actividades para estimular la lectoescritura en básica, ¿sí? Que vendría siendo formar palabras, uso de juegos de palabras y memoria visual. Esta actividad le gusta mucho a los niños, ¿sí? Lo que es todo lo relacionado con la memoria. Lectura en voz alta para mejorar la comprensión lectora. Colocamos a un niño, ¿sí? A leer frente a sus compañeros y aquí no solamente estamos promoviendo la lectura en este caso, sino que también las normas del buen hablante y el buen oyente, porque el otro grupo que está sentado prestando atención va a tener que estar en silencio, ¿sí? Y ahí es donde pone en práctica algunas de las normas del buen hablante y del buen oyente. También tenemos la realización de dictados y copias para practicar lo que es la escritura. Esto pues siempre se utiliza en lo que es o es utilizado por las profesoras de educación básica. Intercambio de cuadernos en dictados. Viene siendo una actividad que se realiza de la siguiente manera. Al culminar el dictado, los niños intercambian el cuaderno. Posterior a eso, la docente en el pizarrón va escribiendo la manera correcta de cada una de las palabras de ese dictado y los niños van viendo a ver si su compañero escribió bien la palabra en el cuaderno, ¿sí? Porque recordemos que para ese momento ellos tienen que tener el cuaderno de su compañero y ellos van a pensar o van a sentir que están formando parte de la evaluación de ese dictado, ¿sí? Aquí cerramos con esta parte de los recursos y actividades para estimular la lectoescritura. Por aquí tenemos lo de los pictogramas. Al observar el cuento de los tres cerditos con los pictogramas, sí los habían visto anteriormente. No, Jennifer, pues sí, 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 yo los había visto por ahí, pero sí, no, nos faltaba era conocer como el término, ¿no? A veces nos pasa eso, de repente sí vemos por allí, pero no conocemos los términos, pero bueno, para eso estamos aquí, para aprender ustedes de mí, yo de ustedes. Ajá, desarrollo de la empatía y habilidad al escuchar, ¿sí? Al escuchar, por ejemplo, cuentos. Los cuentos desarrollan y fomentan en ellos la creatividad y la imaginación, pero debemos buscar cuentos que a ellos les interesen, ¿sí? Para que ellos pues nos presten muchísimo más atención. Fomento del gusto por la lectura y escritura. Desde eso debería hacerse desde que ellos están pequeños, ¿sí? Para que a medida que vayan creciendo, pues ya lleguen a una edad
más avanzada con ese amor por la lectura y por la escritura si lo fomentamos desde pequeños, ¿sí? Estimulación del pensamiento crítico y creativo, capacidad de análisis. También mejora la concentración y la atención. Al practicar la lectura y escritura, desarrollan la capacidad de mantenerse concentrados por periodos más prolongados de tiempo. Fomento de la organización y elaboración de ideas. La lectoescritura enseña a los niños a estructurar y organizar sus pensamientos de manera clara y coherente. Y por último, contribuye a mejorar la ortografía. Sí, eso era lo que estábamos hablando hace un momento, que lo que es cuarto, quinto y sexto grado, ya ellos como que van mejorando lo que es la ortografía y también el leer respetando los signos de puntuación. Hay un aspecto muy importante y es que nosotros no podemos expresar que un niño tiene dificultad en la lectoescritura hasta no saber o no darnos cuenta que el niño tiene alguna alteración visual, de repente que lo coloquemos, que se siente, por decir, en la mitad de la fila y a cada rato se pare a ver qué es lo que dice en el pizarrón y se sienta nuevamente a escribir. Entonces allí nos podemos dar cuenta que de repente él no está observando bien y pues posterior a eso conversar con los papás si tienen alguna alteración visual. También puede que tenga alguna alteración auditiva o de la parte de motricidad, sobre todo la motricidad fina, ¿sí? Pues estas alteraciones lo que crean es dificultad en la copia, ¿sí? En la transcripción, modificaciones en la lateralidad, la percepción, la psicomotricidad, sobre todo la fina, la atención, la memoria y el seguimiento de órdenes complejas. Rol de los padres y educadores en el proceso de la lectoescritura. Bien sabemos que no estamos solos en el proceso de educación de los niños, ¿sí? Ya sea preescolar o primaria. En el caso del proceso de la lectoescritura debe darse inicio en la escuela, pero también debe hacerse seguimiento en el hogar, ¿sí? Esto pienso yo que deberíamos desde la primera reunión de representantes invitar a los representantes a que ese proceso se haga de la mano, ¿sí? Tanto docente como ellos, que trabajen en conjunto. Yo pienso que una de las formas para que ellos se involucren es el cuaderno viajero, en el caso de preescolar, ¿sí? Se envía los viernes con 2 o 3 actividades sencillas y regresa nuevamente con las actividades hechas el lunes. En el fin de semana, pues los papás de repente, algunos que, tenemos el caso de algunos que sí los colocan a practicar en casita, ¿sí? Pero hay casos de papitos que de repente no nos ayudan mucho en ese proceso. Entonces, el cuaderno viajero lo que hace es que fomenta eso, la ayuda del representante hacia nosotros como docentes, ¿sí? Para eso debemos crear rutinas de la lectura en familia. Esto vendría siendo ya en el hogar como tal, ofreciendo libros adecuados a la edad y gustos de los niños. Establecer un rincón de la lectura acogedor y contar con una variedad de materiales escritos disponibles. Estimular la escritura a través de actividades como escribir notas, cartas o diarios y leer avisos. Promover la comunicación oral para enriquecer el vocabulario y expresión verbal de los niños. Brindar elogios. Esto funciona mucho con los niños, a ellos les encanta que los feliciten. Y reconocimientos por los logros alcanzados en la lectura, tanto en la lectura como en la escritura, ¿sí? Vamos con los métodos de lectoescritura. Existen varios métodos de la enseñanza de la lectoescritura. Yo se los voy a mencionar y posterior a eso ustedes me van a decir qué método utilizaron con ustedes, o sea, sus maestros o sus papás, qué método de esos 3 que les voy a mencionar utilizaron para que ustedes aprendieran a leer y a escribir. Tenemos el método fonético, que viene siendo el método donde unen los sonidos sencillos, así como se ve allí en la imagen, y posteriormente forman palabras.
Tenemos el método silábico, que ese es el más tradicional. Con ese me enseñaron a leer a mí y a escribir. ¿En qué consiste? Consiste en la enseñanza primero de las vocales, después de las consonantes. Después que el niño ya sabe el abecedario completo, se empiezan a unir las vocales con las consonantes. Por lo general siempre empezamos con la M, ma, me, mi, mo, mu. Ya cuando los niños se aprendieron las sílabas, lo que hacemos es unirlas para formar palabras y posterior a eso, pues ya aprender a leer como tal. Y tenemos el método global. Ahí como indica en la imagen, tiene la palabra abajo y arriba tiene el dibujo, ¿sí? Es decir, mostramos al niño el dibujo, por ejemplo, el de la vaca, y él va a intentar reconocer la palabra, ¿sí? Ya sabiendo que el dibujo de la vaca está allí, sabe automáticamente que abajo está la palabra vaca o que dice la palabra vaca, o que mencionan allí la palabra vaca. Ahora bien, ¿ustedes con qué método o qué método utilizaron para la enseñanza de la lectoescritura de ustedes? ¿El fonético, el global o el silábico? El silábico, en mi caso. El silábico, sí, ese es el más común. Sí, ujú. Y a medida que va pasando el tiempo, pues van de repente uniéndose o saliendo ya más métodos diferentes, pues, pero este todavía, al sol de hoy, todavía es muy utilizado. Bueno, tenemos por aquí un video que vamos a pasar, es sobre el constructivismo. ¿Qué es el constructivismo? El constructivismo es un modelo pedagógico que nos dice que el conocimiento no es una copia de la realidad como tradicionalmente se consideraba, sino una construcción del ser humano. Esta construcción se realiza con unos esquemas que la persona ya posee, gracias a conocimientos previos, algo que ya se construyó en su relación con el medio que la rodea. La construcción se realiza todo el tiempo, todos los días y en todos los contextos. Para el constructivismo, lo más importante no es el conocimiento nuevo en sí, sino adquirir una nueva competencia con él, que le permitirá al alumno generalizar, es decir, aplicar lo ya conocido a una situación nueva. El modelo constructivista está centrado en la persona, en sus experiencias previas de las que se realizan nuevas construcciones mentales y considera que la construcción se produce cuando el sujeto interactúa con el objeto del conocimiento, tal como dice el señor Jean Piaget. Cuando esto lo realiza con interacción con otros, señala el señor Lev Vygotsky, y cuando es significativo para el sujeto, tal como comenta el señor David Ausubel. Una estrategia adecuada para llevar a la práctica este modelo es el método de proyectos, ya que permite interactuar en situaciones concretas y significativas y estimula el saber hacer y el saber ser, es decir, lo conceptual, lo procedimental y lo aptitudinal. En este modelo, el rol del docente cambia, es moderador, coordinador, facilitador, mediador y también un participante más. El constructivismo supone también un clima afectivo armónico de mutua confianza que ayuda a que los alumnos y alumnas se vinculen positivamente con el conocimiento y sobre todo con su proceso de adquisición. Los principios del constructivismo pueden ser aplicados en nuevas herramientas tecnológicas de colaboración, como los blogs, los wikis y los podcasts. No sé si tienen idea de qué es el constructivismo. Pues sí, no sé si estoy equivocada, pero a mi entender, el constructivismo es un modelo pedagógico que nos dice que el conocimiento del ser humano genera un esquema gracias a conocimientos previos. Excelente, Jennifer. Sí, Jennifer Bello, ¿sí? Cárdenas. Ah, Cárdenas. Excelente, muy bien. Sí, básicamente es eso. Y Jennifer Bello conoce o conocía el término constructivismo, ¿sí lo habías escuchado? No, no lo había escuchado. Ok, el constructivismo básicamente, bueno, es un modelo pedagógico, sí, ya como lo mencionó Jennifer. Es un modelo pedagógico y él trata de que
o se enfoca en que el estudiante sea el que construye su propio aprendizaje partiendo de enseñanzas previas. Aquí en este caso, el docente viene siendo un guía, un moderador, ¿sí? Viene siendo eso, no es como el tradicional que yo me las sé todas, que todo lo que yo digo es lo que es. No, aquí el niño es él o la persona es la que construye su propio aprendizaje. Abordaje de la lectoescritura desde el enfoque constructivista o el modelo educativo constructivista. Tratamiento del error. No existe el error. Los fallos son fases, por eso mismo, porque nosotros mismos, en el caso de ser estudiantes, somos los que vamos a construir nuestro aprendizaje. Leer no es descifrar. Saber leer y escribir quiere decir ser capaz de producir o interpretar diferentes tipos de textos según sea necesario en determinadas situaciones. Con una metodología globalizada, en la mayoría de las actividades escribimos, pero lo más importante es reflexionar sobre el sistema de lectoescritura y su funcionalidad. Por aquí tenemos las etapas de maduración en el aprendizaje de la escritura. Tenemos 4, 5. Escritura no diferenciada. Aquí el niño empieza en su fase de garabateo, ¿sí? Y no reconoce o no diferencia el dibujo de lo escrito. En la etapa de la escritura diferenciada, ya el niño comienza a diferenciar el dibujo de las letras e incluso de los números. Y aquí el niño ya comienza a escribir o a intentar escribir las letras y también los números. Tenemos la escritura silábica. Aquí los niños por cada sílaba la representan con una sola letra. Allí como tenemos en el caso o en el ejemplo de la palabra café, la letra A es la que representa la sílaba K y la letra es representada por la letra E es representada por la sílaba F. Es decir, ellos de esta manera en esta etapa es como, o sea, así es como escriben ellos en esta etapa, ¿sí? Ya esto cambia cuando ellos pasan a la escritura silábica. Ellos ya empiezan a reconocer aquí en esta etapa que las sílabas tienen más de una letra y empiezan a representarlas de mejor manera, ¿sí? Que la anterior. Por ejemplo, en la parte donde dice pescado, pueden ver que la sílaba pez es representada por la P y la S, allí falta la E. K, la sílaba K con la letra K y la sílaba do sí la escribió tal cual. Aquí pues hay bastantes errores ortográficos dentro de esta etapa, pero bueno, eso a medida que va pasando el tiempo, y con la práctica ellos van mejorando y ya van llegando a lo que es la escritura alfabética, que es cuando ellos ya escriben normal con todas las letras o casi todas en su mayoría de cada una de las palabras, ¿sí? Aquí todavía persisten los errores ortográficos donde si nos podemos dar cuenta, la palabra hoy le falta la H, pero bueno, eso con la práctica mejora, ¿sí? Con el paso del tiempo y la práctica. Bueno, eso fue todo por el día de hoy. Vamos a tener un segundo encuentro síncrono que, bueno, días antes les estarán avisando por medio del aula virtual. Me pueden escribir por el aula virtual y pues bien, yo les estaré respondiendo.